Cordial saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Moisés David Payares González. Aquí muestro mi identificación. Y en esta ocasión voy a hablar acerca del código binario. El código binario es un sistema de representación de textos, imágenes y videos en lo que se valen los ordenadores o las computadoras para procesar instrucciones. Para que este código pueda llevar a cabo su función, se debe hacer uso del sistema binario. Y es un sistema que solamente posee dos dígitos o dos bits, que es 0 y 1, con los cuales se representa una infinidad de códigos. El código binario se emplea en los campos de la informática y las telecomunicaciones para codificar diversos tipos de datos, como por ejemplo las cadenas de caracteres o cadenas de bits, las cuales pueden ser de un ancho fijo o variable según los códigos necesarios, los códigos binarios que se obtengan. Una de las características del código binario es que es un código continuo, cuya combinación se diferencia de un código a otro al cambiar un solo bit. El uso de los códigos, otra característica, es que se hace uso de códigos correctores de error y de códigos detectores de error para evitar dificultades al momento de transmitir datos. Generalmente los códigos binarios son ponderados, es decir, que cada secuencia de dígitos tiene un peso determinado que se le asocia. Por ejemplo, el código decimal codificado o el código binario. Los códigos binarios tienen una distancia que se puede identificar por el número de bits que varían entre una combinación y otra. Ahora, el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es un sistema numérico que sirve para simplificar las comunicaciones entre los ordenadores, ya que permite reducir las expresiones de números muy extensos en una serie de dígitos más pequeños. Entonces, para poder entender este sistema, es necesario que aprendamos también el sistema decimal. Entonces, ¿qué es el sistema decimal? Son unos dígitos que se comprenden entre los dígitos 0 a 9, es decir, 10 dígitos. Y el sistema decimal probablemente es el más utilizado por nosotros los seres humanos, porque se usa para expresar cantidades en cualquier ámbito profesional o de la vida cotidiana. Sin embargo, de ser el más común, no es el único sistema que rige las comunicaciones entre los individuos y las máquinas. El sistema numérico hexadecimal tiene como base 10. Es un sistema numérico, el sistema hexadecimal tiene como base 16, es decir, tiene un total de 16 símbolos y que se utiliza para representar sus valores. El sistema hexadecimal incluye también el rango de números de 0 a 9, pero adicionalmente tiene unas letras del alfabeto, como podemos ver ahí en la presentación, de la A a la F. ¿Para qué se utiliza este sistema? El sistema hexadecimal se utiliza para conocer el sistema hexadecimal. Sabemos que es de gran utilidad porque muchos elementos de la CPU de un ordenador utilizan este código para simplificar términos numéricos con extensiones muy largas. Así pues, conociendo este sistema se puede identificar ubicaciones de memoria dentro del hardware y más información relevante sobre la configuración de un dispositivo. Las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias como la suma y la multiplicación, y también se niegan, se afirman, se incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como mecánica, la hidráulica y la neumática. Ahora existen diversos tipos de compuertas. Algunas son más complejas y otras más sencillas, pero todas estas tienen tablas de verdad que explican el comportamiento en los resultados que otorgan, dependiendo del valor booleano que tenga cada una de esas entradas. Ellas trabajan en dos estados, como lo que hemos analizado.
con 1 y con 0, lo cual puede asignarse a la lógica positiva o lógica negativa, donde quizás el estado 1 puede ser un valor de 5 voltios y el estado 0 como 0 voltios. Las compuertas lógicas, la lógica positiva es que con una señal en alto se acciona representando con un 1 binario y con una señal de bajo se desactiva representando un 0 binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente, y una señal en alto representa con un 0 binario y una señal en bajo se representa con 1 binario. Ahora vamos a ver los tipos de compuertas. La compuerta AND se representa por una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. Otra compuerta es la compuerta OR. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que estén en un estado 1, su salida pasará a ser también a 1. La compuerta NOT esta compuerta niega cualquier entrada. Si la entrada es un 0, a la salida es un 1. Si a la salida es un 1, a la salida es un 0. La compuerta NAND también se denomina como AND negada. Esta compuerta trabaja lo contrario de la AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente algunas de ellas, se concede un 1 en su salida. Pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se representa como un 0. La compuerta NOR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en 0, su salida estará en 1. Pero si sus entradas pasan a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida también será en 0. La compuerta XOR o XOR actúa como una suma binaria de un dígito de cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Podemos ver esta compuerta como por ejemplo con valores de entrada igual al estado de salida es 0 y con valores de entrada diferentes al de la salida será 1. La compuerta XNOR es lo contrario de la XOR, ya que cuando las entradas sean iguales se presentará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. La compuerta IF no es muy utilizada porque su funcionamiento es como si hubiese un cable conectado, porque hace exactamente lo que entra. La señal que entra es la misma señal que va a salir. Las tablas de verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, permite determinar las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificarlos en tautológicos y resultan verdaderos durante cualquier situación contradictoria. Son enunciados falsos en la mayoría de los casos o contingentes enunciados que no pueden ser tanto verdaderos como falsos. No existen tendencia a un solo sentido. Pero entonces, ¿qué es la tabla de verdad? La tabla de verdad es una tabla matemática que muestra todos los resultados factibles que ocurrirán en todos los escenarios posibles que se consideren verdaderos. De ahí que tiene su nombre. Es una representación tabular de todas las combinaciones de valores para las entradas y sus salidas correspondientes. Su función permite el análisis de cualquier fórmula para encontrar los valores que la hagan verdad y determina si una fórmula es satisfactoria, así como la validez de un razonamiento. El sistema embebido también se conoce como empotrado, incrustado o integrado. Es un sistema de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base, como por ejemplo la motherboard. Estos sistemas pueden ser programados directamente en el lenguaje ensamblador de microcontrolador o microprocesador. Los otros son la lógica combinacional. La lógica combinacional se denomina a todo sistema digital en el que sus salidas son una función exclusiva del valor de sus entradas, en un momento dado sin que intervenga en ningún caso estados anteriores de las entradas o de la salida. Las funciones booleanas compuestas por operaciones OR, AND, NAND o XOR se pueden representar íntegramente mediante la tabla de verdad. Por eso carecen de memoria y de retroalimentación.
El lenguaje Python. Este lenguaje es un lenguaje de programación de alto nivel, orientados a objetos con una semántica dinámica integrada principalmente para el desarrollo web y las aplicaciones informáticas. Esta es otra forma de decir que puede ser usado para casi todo lo más importante, y que se trata de un lenguaje interpretado, lo que significa que el código escrito no se traduce realmente en un formato legible por el ordenador en tiempo de ejecución. Este lenguaje debe ser realmente importante cuando se encarga de impulsar un sistema bursátil. Incluso en la NASA lo utiliza cuando se programa su equipo de maquinaria espacial. También puede ser usado para procesar textos, mostrar números o imágenes, resolver ecuaciones científicas o hasta guardar datos. Bueno, muchas gracias por su atención.